Bueno, Antonio, vamos con el tercer tomo, que es el primer tomo de este libro de los enemigos del comercio. El primero, y además esto es asombroso, que tiene como base Internet. O sea, es un banco de datos inmenso, ilimitado, podríamos decir, pero además continuamente aumenta y que cambia por completo la investigación. La diferencia con los otros dos tomos que hemos tratado es que este tomo está hecho sobre la base de Internet y de lo que naturalmente se conoce del comunismo. Hay una cosa que antes de hablar de Lenin creo que conviene recordar, que es tu idea de la esclavitud como base de la ruina humana, porque en el fondo lo que hace los siervos liberados por Alejandro II, 1861, vuelven a ser esclavos, no solo siervos, con Lenin. Y yo creo que conviene insistir, porque en los tres tomos, es un tema recurrente, que la esclavitud es una ruina. Sí, no solo desmoraliza y desmotiva al trabajador, sino que ocasiona una incapacidad para saber si aquello está funcionando o no está funcionando. O sea, la cuenta de resultados desaparece allí donde aparece el esclavo, porque se supone que es el gran negocio. Aristóteles los llama herramientas humanas, y sin embargo, a mi juicio, la historia universal atraviesa periodos donde el auge de la esclavitud ocasiona una lenta pero inexorable decadencia que acaba con el hambre y con una reducción demográfica drástica, y periodos donde al limitar la esclavitud y al aumentar, digamos, la competitividad del trabajo, pues entonces los pueblos salen adelante. Sí. Una y otra vez, diferentes en diferentes zonas, da igual el continente que fuere. Lenin es un monstruo, Lenin es un sociópata típico, es un tío que no tenía sensaciones de ningún tipo. Se cuenta como hasta cuando le piden conmutar la pena de muerte le da igual, le da lo mismo que mandarlos matar que no mandarlos matar, es decir, tiene una indiferencia absoluta hacia el sufrimiento humano. Hay una cosa que cuentas que es muy interesante, cuando se produce una hambruna, que ya la hambruna primera, que da lugar a los censvos, el ir al pueblo, etcétera, de los populistas rusos, se basa en la piedad de la gente, que es una piedad típicamente cristiana, pero es una piedad, digamos, sana, acercarse al pobre para ayudarle, natural. Y este dice, no, hay que dejarle que sufra para que se rebele, y si se muere, mejor. Bueno, hace falta ser un malvado, porque se supone que quiere salvar a los pobres, ¿no? Él quiere salvar su idea. No, él quiere una humanidad depurada. Claro. Y si la humanidad depurada es un 2%, mejor. Claro. Y acuérdate que el último escrito de Lenin se llama Mejor pocos pero mejores. Sí, señor. Es el opúsculo. Y así deja su último testimonio de sociopatía, claro, sí. de un odio ilimitado que solo detiene su sable cuando se trata de su propia persona. Sí. Porque le da la casualidad de que es un hombre pusilánime. Es extraño que un asesino de ese volumen luego resulte pusilánime. Hay asesinos cobardes, el asesino es cobarde, en general. Exacto, Lenin es como la mejor prueba de que el asesino es un cobarde. Bueno, Lenin consigue, sin embargo, algo asombroso, después de la prueba falsa en 1905, cuando él, imitando lo de Chernyshevsky, ha escrito antes el ¿Qué hacer?, que es la copia de Chernyshevsky, que es el gran padre del terrorismo ruso, de los Narenniki, de los populistas, ¿no? Sí. Y sin embargo, en lugar de sacar la consecuencia de que es una revolución fallida, en 1905, él se reafirma siempre en un criterio de secta que es asombroso, que es no nos mezclaremos con nadie, que es, por cierto, una idea como del Antiguo Testamento: somos el pueblo elegido, somos el partido elegido, pero no os quiere nadie, es igual. Nosotros no nos mezclamos, no pactamos, ni con los eseristas, ni con los mencheviques, ni con nadie. Nosotros queremos todo el poder. Y después de 1905, luego en el exilio, se convierte en un agente alemán a propósito de Parvus, al que citabas antes. Yo creo que es la primera vez que veo bien explicada esa figura que para algunos es totalmente desconocida. ¿Tú cómo has investigado lo de Parvus? Bueno, gracias a una biografía de un tal Zeman y otro llamado Shalau, que pues han dedicado su vida a la vida de Israel Gelfand, porque ese es el nombre de Alexander Parvus,
que es un personaje extraordinario, o sea, que es un íntimo de Trotsky, que es el que hace la revolución del 5, Sí, realmente la rusa, o digamos el conato de revolución del 5, y que luego ni más ni menos que consigue que el Estado alemán financie a los bolcheviques, pero de una forma regia. O sea, acuérdate que Bernstein habla de 20 millones de marcos oro, es decir, sí, marcos... dos entregas, son 40 millones de marcos oro, según lo último que he visto, porque no dejan de aparecer recibos en los archivos. O sea, claro, pero ese muchísimo dinero. Estamos hablando de una moneda oro, es decir, que, que no está sometida a la erosión de la inflación. Ese dinero compra en Rusia todo. O sea, compra la prensa, compra la información, compra las personas, compra las armas. La policía. Acuérdate el trust este que monta en Escandinavia, en Copenhague, Barbus. Todo esto se ha olvidado. Es más, hay un par de textos bolcheviques diciendo que no, que Barbus no tenía dinero y tal, incluso diciendo si en las cuentas del Banco de Zúrich, cuando el Banco de Zúrich ha abierto las cuentas, en vez de los 25.000 francos tenía 2,5 millones en corriente, sí, aparte de mucho más en a plazo. Entonces, este es el gran banquero de la revolución. Pero lo curioso es que sus contemporáneos, todos, ven que el partido bolchevique lo consideran un partido alemán, que es lo que era, un partido alemán, y un partido cuya única función es hacer desertar al ejército ruso. Del servicio secreto alemán y del alto mando alemán diciendo todo va muy bien, sí, claro, estamos estimulando. Ahora, digamos que Federico es el único factor en ese instante totalmente imprevisto de la Primera Guerra Mundial, que los alemanes no les funcione la ofensiva en el oeste y que de repente digan como única solución hay que parar el frente oriental. Y entonces, ¿cómo se para el frente oriental? Pues pagando a un micropartido que tiene apenas 1.000 personas en su elenco, pero para que a través del sabotaje y la desmoralización, nos permita suprimir el frente y llevarnos esas tropas al oeste y hacer la última ofensiva, a ver si conseguimos no perder la guerra. Y le sale. Le sale, pero es que date cuenta que también el libro entra en detalle en hasta qué punto la Primera Guerra Mundial es una conjura de Inglaterra, básicamente, con Rusia y Francia, para conseguir parar la prosperidad alemana. No hay nadie que quiera menos la guerra. Y merendarse el imperio otomano. Claro, es que no quieren la guerra los alemanes. Es como decir que ahora la señora Merkel quiere la guerra con alguien. No, o sea, los alemanes controlan las patentes, tienen la industria más próspera, el comercio más próspero del mundo. Y lo único que se devanan los sesos con horror es el almirantazo, claro, diciendo, ¿pero qué? ¿Que van a tomar su parte de los mares? ¿Se están llevando el pastel? No, esto no puede ser. Y entonces montan lo que era previsible, que Alemania es cercable. Es un pueblo tan grande en población, tan dependiente de la importación y de la exportación, que en cuanto lo cerques, lo rindes. Claro. El plan Schlieffen, famoso del alto mando alemán, es un plan defensivo. Es decir, estamos viendo que estos tíos, el almirantazgo, y ahora pagados los rusos y los franceses, porque tienen la envidia o la rabia por haber perdido la batalla de Sedan y haber perdido Estrasburgo, etcétera, etcétera, Alsacia, pues bueno, están preparándose para ahogarnos. ¿Y cómo podemos resistir eso? Pues con una ofensiva rapidísima que obliga a París a rendirse. Y entonces los ingleses por sí solos no podrán. Y ahí entra el factor Lenin. Y resulta que la historia que te enseña en bachillerato es que la Primera Guerra Mundial es obra del militarismo prusiano. Mentira total. Y tú dices, pero mentira ridícula, grotesca. Bueno, hay una cosa en lo de Lenin. Lenin, ya en el 17, hay que decir que en febrero es la revolución de verdad, la revolución democrática, que es abdica el zar en su hermano también abdica, Miguel, al que luego matan, asesinan, iba con un amigo. Como al zar. Como naturalmente, y a la familia del zar, etc. Pero esto es en febrero. Qué cosa más cutre, qué asco, asesinar a niñas. Además por orden. Y a la cocinera. Y a la cocinera. Y a la criada y al médico, para que no hubiera testigos. Cobardes. Sí. Bueno, pero en julio, Lenin intenta el primer golpe de Estado. Contra el gobierno provisional y contra la Duma, es el gobierno que sale de la Duma, del Parlamento. Las jornadas de julio que no acaban en nada. Bueno, pero ahí se produce una cosa curiosa. Kerensky, que es uno de los mayores
imbéciles y siniestros de la historia de la humanidad, tiene todos los datos de que Lenin es un agente alemán, tiene todos los recibos, porque los han conseguido. Bueno, sin le embargo, convoca a juicio, acuérdate, sí, y el pero, otro se va pero a no Finlandia. se larga y no lo juzgan, y no ponen fuera de la ley al partido bolchevique. Pero juzga a Kamenev y a Trotsky y a algunos otros que se pero presentan... Lenin no, que es el que era el jefe. Es que es un hombre patológicamente cobarde, claro, y se escapa con Zinoviev, ¿te acuerdas? Sí, señor, sí, y pero... está en una cabaña en Finlandia en verano, imagínate, nubes de mosquitos desesperados, hasta que se con la peluca aquella amarilla. Que se ponía como la de Carrillo en la transición. Sí, la peluca de Carrillo es como prefigurada. Sí. Bueno, pero ya en octubre dan el golpe de Estado. El golpe que es, primero, asaltar el gobierno... Pero lo da Trotsky, porque claro. Lenin está queriendo darlo desde julio. Siempre, y mandando siempre. Intenta continuamente. Sí. Él desde su escondrijo. Es asombroso la cobardía. Más siempre es igual. Siempre es, no, hay que atacar ahora. Ahora, todas las veces ahora, alguna vez no era ahora. Bueno... Y en octubre, Trotsky, que es el que tiene valor, y es un tío muy brillante y tal, es el que da el golpe. Pero claro, el golpe... Un extraordinario organizador, Federico. O sea, como organizador es quizá uno de los más notables del siglo XX. Por desgracia. Sí, por desgracia, sí, bueno, porque la organización del Ejército Rojo, como gana la guerra civil, eso es un milagro divino. Bueno, entre otras cosas, contando con que la oficialidad zarista era eficaz y obediente. Claro, y igual obedecer a unos que a otros. Tienen la idea de eso. Dice, hombre, el ejército bueno es el que ya hay, y efectivamente. Inventa también lo de que el que se rinda, vamos a matar a la familia. Ah, claro. Y eso fue o sea, la teoría de rehenes. Sí, que es la que tiene Lenin siempre también. Bueno, en el golpe de octubre, primero toman el gobierno provisional, huye Kerensky, dice que a buscar refuerzos huye cobardemente, se rinden, y entonces entra el montaje de Iseste, que es totalmente falso, de octubre, y después ya van a por la Asamblea Constituyente, se la cargan en las elecciones de diciembre, que pierden los bolcheviques, así que disuelven después de una jornada, y entonces empiezan a matar. Primero ponen fuera de la ley a los cadetes. Los liberales. Y los eseristas piensan que no va con ellos. Luego va por los socialrevolucionarios y se carga la Spiridnovna, que era una terrorista que preside la Asamblea Constituyente. 5 tiros a un terrateniente por ser terrateniente. Bueno, y esta la meten en un psiquiátrico. Ahora, tú fíjate que esta historia, le estamos hablando tú y yo, pero esto no está en los libros de historia. O sea, cuando nosotros estudiamos el bachillerato, está tapado. O sea, ¿qué pasa con la enseñanza media? O sea, ¿es que todos son bolcheviques o qué pasa? Pues, o por si acaso disimulan, ¿no? Yo creo que la gente no quiere saber. Esta historia del conocimiento inútil que dice Rebel es verdad. La primera de las fuerzas que mueven el mundo es la mentira. Yo creo que la segunda también. Bueno, pero la segunda también. ¿Cuál es el mecanismo por el que en un año, cuáles son los puntos clave de la propiedad, etcétera, para que Lenin en menos de un año acabe con un sistema bimilenario que se basa en la propiedad, incluso la propiedad comunal de los mir rusos, de los cespos, es propiedad. Y acaba con el pan también, y con la carne, y con la mantequilla, y con el tocino. O sea, es increíble cómo en un año un país que más o menos iba viviendo en los últimos 2 milenios, estaba cumpliendo 1000 años de zarismo aproximadamente, de repente se acaban las instituciones y se acaba la comida. O sea, no hay duda alguna de que Lenin en los palacios donde vive y Trotsky y los demás del Politburo pasan graves dificultades ellos mismos. El agua corriente no existe, la luz se corta continuamente, la comida no llega. O sea, pero no estamos hablando del pueblo que muere en masa, estamos hablando de 7 o 8 señores que son los jerarcas supremos y se produce tal cataclismo que ni ellos viven como ahora viviría el más pobre de las personas acogidas a Cáritas, España. Hay una cosa que sí que tiene Lenin claro, que es la enseñanza de Marx a propósito de la comuna, y por eso crea la Checa. Ya en diciembre, aunque está funcionando antes, no se llama así, hasta de Dzerzhinsky, Latsis, etc. Ya disparan en la Asamblea Constituyente cuando intentan reunirse en la Asamblea Constituyente y aparecen los primeros hombres, ya los ametrallan con sus abrigos de cuero negro. Ya de cuero, sí. Pero esto es que es tremendo porque desde el principio es un plan absolutamente fríamente meditado, que es de exterminio. El plan es exterminio de toda aquella parte de la población que por origen de clase no tiene remedio.
que es, pero en el fondo es que el campesinado era el 90% de la población y los campesinos se niegan a entregar sus productos, así que hay que matar. Les llaman kulaks a todos. Al principio tuvieron unas dudas, pero claro, los 2 o 3 meses cuando empiezan a darles... acuérdate que vales, simultáneamente Lenin gasta lo poco que tiene de efectivo en tinta y papel de billetes para producir una mega hiperinflación, y hundir la primera del mundo, provocada pues para provocar el famoso oasis extradinerario. Claro. Y que claro, al campesino le dices que eso, y que le vas a dar o bien una maleta llena de billetes inútiles o bien simplemente un vale, y dices, sí, tu padre, voy a matar a mi ganado, voy a no cultivar la tierra, antes lo quemo. Hay una cosa, cuando Lenin muere, después de 2 años que está con el Hamakuko, que le da 22, ya Yo llega... digo que le da el Hamakuko porque tiene que retroceder, tiene que hacer la NEP. Es la rabia que le da claro, la NEP. Es que es un hombre tan rabioso que es que lo recuerda a su mujer, en la memoria de su mujer, cada vez que le discutían algo, ya desde muy joven Lenin enfermaba, le subía la temperatura, tenía como una gripe grave, dolores en las articulaciones, o sea, un hombre de una imperiosidad y una incapacidad total para soportar pues la diferencia realidad, de pareceres. La realidad. Pero llega Stalin, que es... Bueno, que era un asaltador de bancos por cuenta de Lenin, en fin, un delincuente común. Un agente doble. Un agente doble también, que estaba cobrando de la Ojrana y además trabajando contra la Ojrana, que eso es un invento zarista asombroso. Creaban los partidos revolucionarios para controlarlos. Acuérdate lo de Acef. Acef fue el personaje más asombroso, el jefe total de los... Bueno, y Gapón. Sí, el cura Gapón, que era también agente doble, era el agitador y era de la policía. Sí. Bueno, esas cosas misteriosas. Pero con Stalin, el gran zarrojo, realmente es el que extermina sistemáticamente, lo que Lenin tiene más mérito, porque se inventa un Estado para matar. Stalin lo hereda y lo amplía. Hay una cosa en Stalin, o 2 cosas, por las que me gustaría preguntarte a la luz de los muchísimos datos. Hay que decir que ahora, por ejemplo, en Necronomics, todas las estadísticas de los muertos están ahí. Todo esto está en Internet. O sea, el que lo quiera saber, lo puede encontrar. Dice, pues no me convence Ucrania. Bueno, pues entra ahí y estúdialo, porque está el banco de datos. Pero hay 2 cosas. Primero, la idea del plan quinquenal. Sobre la base de que ya la contabilidad está trucada, claro, porque a ver quién le lleva la contraria a Stalin en que funciona el plan quinquenal. Para empezar, como los precios se fijan por decreto, claro, ya entonces no hay posibilidad de saber lo que las cosas valen realmente. Volvemos a lo mismo siempre, otra vez, es decir, Diocleciano. Los precios por decreto, volvemos a lo mismo. O el edicto de mínimos de Robespierre, que hace lo mismo, igual. Desaparición de los bienes de consumo. Bueno, y la segunda cuestión. ¿Por qué, sin embargo, ya en Lenin, con Gorky como agente, también doble, porque es víctima y verdugo, en el Mar Blanco, etcétera, que lo cuenta y es una cosa impresionante, ¿por qué se mantiene realmente el comunismo como lo que realmente es el partido bolchevique? Un partido de intelectuales contra los pobres que quieren mejorar su situación, porque los pobres tienen que sacrificarse por la revolución, no pueden mejorar su situación, que es por lo que Marx los odia, Lenin los odia, y se produce, esto es una cosa muy interesante en este tomo, la pelea con lo que llaman los economicistas o los revisionistas, es decir, Bernstein y Kautsky. ¿Por qué la socialdemocracia ha olvidado a Bernstein y Kautsky, que hacen una gran defensa de la democracia contra Lenin? Bueno, es que se diría que el socialismo se ha olvidado de sus grandes figuras. O sea, el socialismo ha producido socialistas evolutivos, socialistas liberales del más alto nivel, yo creo que insuperables en términos históricos. La figura de Bernstein, por ejemplo, que tú acabas de citar, yo hace poco estuve en la conferencia anual esta de la Mont Pelerin, que es la sociedad fundada por Hayek y Mises y tal. Y la verdad que se quedaron bastante impresionados, pero tuvieron la cortesía de pedirme a mí que hiciese la conferencia inaugural y les dije, pero bueno, el liberalismo desarrollado es socialismo. Pensar que el socialismo es antiliberal significa que ustedes no se han puesto a distinguir entre socialismo mesiánico, que no es socialismo, es comunismo,
y que efectivamente es una conjura contra el Contra sentido los pobres común y contra la los pobres. eficiencia, y por supuesto contra los pobres, al ser una conjura contra la eficiencia, es una conjura contra el género humano, Claro. prácticamente, y el socialismo democrático, que es la evolución natural. Si ustedes se ponen a ver la obra de Tom Paine, por ejemplo, que es un precedente ilustre del liberalismo, o de los más ilustres de todos, descubrirán que Paine es el origen, por ejemplo, de todos estos impuestos de redistribución de la renta, que es lo que nos han permitido llegar ahora a una situación de paz social como nunca hemos tenido en el mundo. Es decir, le estamos quitando, tirando la alfombra por debajo de los pies a los apóstoles de, pues eso, del incendio, del crimen, de la violencia. Claro. O sea, digamos, a la guerrilla de la discordia, hombres como Paine y luego Bernstein, por supuesto, lo culmina, oponen la guerrilla de la concordia, claro, que es en la que yo estoy. Hay un personaje que para mí ha sido un descubrimiento en este libro, que es Beria. Es decir, Beria, que es el último gran asesino en masa, el verdugo, digamos, el verdugo de masas de Stalin, después de Yezhov, etc. No, el Dzerzhinsky es el creador, pero es un polaco, es como el Che Guevara, que sin ser cubano entra en La Habana. Sí, como Stalin. Como Stalin, los jesuitas, fíjate el Papa Cisco, es tremendo. Sí. Bueno, pero Beria, y además lo das con datos, yo es la primera vez que lo he leído, se adelanta a Khrushchev en la denuncia de los crímenes de Stalin, siendo su verdugo, y Khrushchev con los tanques se carga a Beria para ocupar su sitio y su discurso. Lo fusila, pero claro, meses lo fusila. Pero desde Beria hasta Gorbachev hay una continuidad. Es que solamente se arrepienten de fusilar a los comunistas, a todos los demás los pueden seguir matando. Sí. Es decir, el canon del 17 sigue íntegro, los bolcheviques tienen derecho a matar a todos, pero ya no se pueden matar entre ellos. No hay canibalismo entre bolcheviques. No, esa es la gran diferencia de Lenin y Stalin, la única diferencia, que Stalin se atreve a matar a su gente. A todos. Y en cambio Lenin, hay el famoso caso aquel de que descubren que es un agente doble, e insiste Lenin, no, pero sus beneficios han sido superiores a sus perjuicios. Sí, pero fíjate que seguimos estando en ese delirio psicótico donde resulta que una mínima fracción de la población es la buena. Es como Hitler, o sea, es que todos los que no sean de la cepa pura, fuera con ellos. El grano de mostaza, etcétera, ¿no? No, volvemos claro, si es que eso esto hay que retroceder los celotes, porque es que de allí viene, o sea... Hay otra cuestión. El comunismo ha fracasado en todos sus aspectos, sin embargo, tiene un éxito extraordinario. Nunca un fracaso tan evidente en libertades, en prosperidad. Es una empresa que triunfa fracasando y fracasa triunfando. Sí, es sorprendente. Pero pasa igual que la cruzada de las drogas, o la cruzada contra el libre pensamiento, o la cruzada contra homosexuales, todo tipo de empresas de ese estilo agrava el mal dramáticamente. Persigues a las brujas, había 3 brujas, ahora hay 300.000. Y luego dice el Román del Arroz que 1 de cada 2 mujeres es bruja. Y porque no hubo segunda parte, sino todas. Bueno, pero digamos, pasando por Mao, que hay discrepancias, si mató más Mao que Stalin o Stalin que Mao. Yo diría que más Mao, pero solamente porque tenía más chinos, había claro, más población. Había más gente. Pero llegamos, digamos, al epítome más actual, porque esa dictadura sigue perfectamente en pie. En Rusia hay un matón que era del KGB, tal. Hay ahora Corea del Norte. Un documental sobre Corea del Norte. Lo he visto, sí. Impresionante. Bueno, pero es que Cuba ha sido, y encima es como el comunismo simpático, el crimen simpático. Bueno, citas la muerte del Che Guevara, que es un capítulo además muy brillante. El Che Guevara, un absoluto imbécil, un criminal, un ser con unas ganas de matar a la gente que no le había hecho nada. Bueno, no valdría la pena si lo tienes anotado ahí, la frase suya esta que da en la ONU. Empieza diciendo, las armas tienen que ser gratis en todo el mundo para matarse. Y luego te da la explicación de sin odio y sin rabia no vamos a... Y luego que el odio tiene que ser nuestro motor,
Pero hay un momento que cuentas muy bien, que es la historia cuando Castro, después de la ridícula aventura africana, lo manda a morir a Bolivia, y él mismo se va metiendo en un lío, creyendo que va a salir con su nombre, porque la arrogancia que tenía el Che era absoluta. Infinita. Y entonces cuando les dice, no disparen, soy el Che Guevara, valgo más vivo que muerto. Dice, no, tonto, tú como vales es muerto, para unos y otros, y entonces claro, lo matan. Claro. Que él nunca lo entendió. Dice, pero hombre, si yo soy el Che Guevara, dice, por eso vales más muerto que vivo. Sin embargo, ese muerto, que además era un asesino y un imbécil, que el tío que se carga el peso, que se carga la agricultura, que crea los campos de concentración de la UMAP para homosexuales, es decir, un monstruo total, absoluto. Sí. Bueno, pues siguen ahí llevando camisetas con el Che Guevara. No, claro, es decir, el entrenador del Sevilla, bueno, le considera el hombre más importante del siglo XX. Bueno, Antonio, vamos a entrar en la última parte, que es la supervivencia de la idiotez, de la costumbre del crimen. O sea, el ser humano quiere cosas, es una cosa, el ser humano como es, quiere tener. O sea, solo el marxismo más imbécil puede oponer ser a tener. Para tener hay que ser. Si eres, quieres tener. Mira que es sencillo. Bueno, pues no hay manera y hay gente empeñada en que no tenga la gente que es, con lo cual al final tienes que matar a la gente. Bien. Pero para mí la mayor sorpresa después de que en la transición el Partido Comunista de España abdicara de su parte más siniestra, que en lo fundamental fue también soviética, es decir, tampoco es que tuviéramos, el único partido comunista de verdad era el POUM, que era el de los que habían estado con Lenin, Nin, Maurín, Gorkin, etcétera, que los que se sabían la doctrina y salieron todos espantados de allí y fueron anti-estalinistas y anticomunistas en parte, sobre todo el gran Gorkin, etcétera. Pero de pronto surge el fenómeno Podemos. Es decir, como después de Zapatero... Y le votan 5 millones. Hay 5 millones de personas que votan a un partido que dice que hay que acabar con la propiedad. Esos 5 millones de personas tienen una propiedad. Por supuesto. ¿Por qué piensan que a ellos no les afectaría? O sea, ¿qué extraño mecanismo hay en el cerebro humano o de inconsciencia o tal para caer en eso? Yo creo que es un castigo a la clase política, es una decepción por la corrupción de la clase política y decir, caramba, hemos llegado a la democracia, pero no hemos llegado a la democracia como han llegado en Bélgica o en Alemania o en Dinamarca. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué nos roban? ¿Por qué no tenemos que soportar esto? O sea, yo creo que es un voto de castigo el de Podemos, y que el hecho mismo de que a las siguientes elecciones baja y en las siguientes va a seguir bajando, es como un pico histórico que se puede repetir en otros muchos países y momentos y en otras circunstancias, o sea que en realidad no es un voto contra la propiedad. Aunque los de Podemos en un cierto momento dijeron eso, en parte porque los financian Irán y Venezuela. Bueno, es que claro, fíjate quién los financia. Pero fíjate qué gracia, por ejemplo, que Chávez es marxista, bolivariano, olvidando lo que dice Marx de Bolívar. ¿Te acuerdas? Claro, aparte que más era un racista desorejado que despreciaba todo lo que no... Claro, pero es muy gracioso lo que dice Marx de Bolívar, que es totalmente derogatorio, o sea, es que brutal, le llama asesino, incompetente, dice que mete a sus favoritos para hundir económicamente a los países donde reina, pues efectivamente Bolívar algo de eso llegó a reinar sobre varios, la Gran Colombia son 3 o 4 países de ahora. Bueno, pero hay un elemento que yo no sé si nos devuelve quizás al comienzo de tu indagación. ¿Por qué la fascinación por el comunismo? ¿Por qué el triunfo de este fracaso? ¿Qué elemento hay en la psique humana que le lleva a prescindir de aquello que sabe que le conviene? Es decir, ¿por qué el ser humano, que yo estoy seguro también que de los 5 millones de Podemos, bueno, habrá 2 millones de tontos, pero otros 3 no lo son, piensan que no les va a afectar algo que saben que les podría afectar negativamente, que piensan que les puede afectar a otros? Yo pensaba terminar esta obra con unas conclusiones, luego me di cuenta de que ya a lo largo de la investigación se habían ido dando las conclusiones, de modo que al final lo redujo a una línea y dije, esto es una combinación de simplismo, que evidentemente es un rasgo humano, querer que la realidad sea simple. Pero porque agobia, la realidad es muy compleja, no sabemos qué hacer con ella. No, la complejidad significa que tiene vida propia. Claro. Y entonces no aceptamos que tengan vida propia el conjunto de la vida social, no lo aceptamos,
pero eso empezaron sufriendo, acuérdate, el abate Malthus, por ejemplo, escribió ese atestado fúnebre de que se iban a cruzar la curva de la población y la curva de la producción, que es ridículo. Y vamos a morir todos, Ricardo hacía el teorema de los rendimientos decrecientes, igual de ridículo, porque olvidaba el ingenio técnico y la innovación. Simplismo, rencor, resentimiento, odio. Y, consecuentemente, o al mismo tiempo, huida hacia adelante. Es decir, pues bueno, ¿qué puedo sacar de esto? Pues nada, pues ya veremos, pero vamos a pasar página y ya veremos. Ahí es cuando, digamos, con este último elemento donde ya se justifica realmente el rencor y el simplismo, donde obtienen su debido premio, ¿no? Sí. Diciendo, nada, pues... Ahora ya son todos diputados, además. Sí, pues mañana... No, sí, ya veremos, esto va a ser muy gracioso, la evolución uno por uno va a ser muy graciosa. Esto del aventurerismo es eso de Napoleón, on s'engage et puis on voit. Es decir, uno se lía y luego ya veremos. Bueno, claro. Eso es la huida hacia adelante. Exactamente, exactamente. Toda la historia del comunismo está llena de casos que además siempre se llaman igual en todos los idiomas, el gran salto hacia adelante. Lo hace Stalin, lo hace Mao, lo hace Pol Pot, lo hace Fidel Castro, lo hace los 10 millones, todos son fracasos. Se llaman salto hacia adelante, siempre, pero debía llamarse huida hacia adelante. Exacto, y supone siempre un salto atrás. Siempre. Siempre. Lo ha sido en China, ocasionado millones de muertos, sobre todo de hambre, de pobreza, etc. Claro, claro. Y sin embargo, el aplauso, digamos, de la inteligencia, que dirían en tiempos rusos, que en España ahora, y en general los occidentes son sobre todo el periodismo y la universidad, es unánime. Es decir, nunca ha habido más comunistas sin saberlo que en España contra la propiedad, creyendo que la propiedad y la libertad se pueden separar. Pero acuérdate lo que decían Narón y Schumpeter de los intelectuales. El intelectual es el profesional de la falta de profesión, que es un experto en excitar rencores. Es un experto en convocar incendios, convocar pendencias sociales, pero no es un sabio. O sea, tú no puedes llamar intelectual a Newton, no puedes llamar intelectual a Hegel, no son Max Weber, no son intelectuales, son pensadores, claro. O son sabios. Hay un nivel donde puedes ser simplemente un investigador y otro nivel donde si has investigado bien, pues te conviertes en sabio. El intelectual es un bicho raro, es un bicho que yo le veo, en el tomo 2 lo identifico con los literati, que se crean cuando Owen hace aquella colonia de Nueva Armonía, sí. Y entonces de repente sus hijos, 2 hijos, y otros cuantos dicen, oye, pero trabajar no, nosotros no vamos a trabajar, danos un derecho de que pongamos un sello para que puedan hacer cualquier tipo de obras y nosotros vivimos de poner el sello. Y Owen le contesta de una forma muy graciosa diciendo, os doy un terreno para que edifiquéis lo que os parezca. Es una respuesta y ya está. Sí. Pero cuando tú ves ahora, cuando contemplas este trabajo, que es de muchos años, ¿qué sientes al verlo ya con tus 3 gloriosos tomos que Espasa tendrá que vender, y etcétera? ¿Qué sentimiento tienes? ¿Para qué ha servido? Morir tranquilo, hacer una obra que me cumple a mí y que puede ser útil a terceros. Realmente me ayuda mucho a hacer frente a la senectud y a desear, pues estoy en muy buena salud, pero a desear que en cualquier momento llegue el fin porque ya está cumplida mi vida. Bueno, pero seguro que estás preparando otro libro. También, es cierto, ¿no? Estoy preparando un libro sobre la violencia de género y las relaciones hombre y mujer, porque eso me lo he dejado en el tintero. Tengo un par de libros, Retrato del libertino, Rameras y esposas, que versan sobre el tema, pero creo que se puede hacer algo más serio. O sea, puedo coger esos 2 libros y luego llevarlo a la Reforma Zapatero, que me sigue pareciendo lo más escandaloso de los últimos 100 años, digo 100 años. Que el señor con ayuda de la señorita Pagini y la señorita Aido, se atreva a modificar el derecho de personas e intente frenar la tradicional violencia entre los sexos, la tradicional guerra entre los sexos, que ya está muy clara con Zeus y Hera, esos 2 dioses que menudas peleas tienen ya. Entonces, creo que debo
precisar hasta qué punto las leyes deben hacerse para no ser despreciadas. Cualquier ley que genera desprecio, como por ejemplo las de drogas, es una ley equivocada y además es un acto de tiranía y obliga al ciudadano a desobedecerlas simplemente por dignidad civil. En este caso, cuando este señor vuelve a decir, por ejemplo, que un padre no puede dar una torta a un hijo, se llegó a este caso tan famoso y escandaloso del hijo de la sordomuda que había recibido una torta y le privaron de patria potestad, no tenía padre, y el niño suplicando al juez que siguiera con su madre y el juez condenando porque le obligaba a la ley del señor la señorita Pajín, la señorita Ido y el señor Zapatero. A mí la verdad esto me pone los pelos de punta y lo que me quede de energía me parece que lo voy a dedicar a eso. Bueno, pues mientras llega esa, que será para otra entrevista, enhorabuena de verdad, Antonio, por este trabajo que no tiene precedentes ni en la historia de España, ni que yo conozca. No hay un precedente así, la historia intelectual, al menos occidental. A lo mejor hay un laosiano que resulta que ha estado trabajando como tú ahora con Internet y está ahí con una linterna, quién sabe, a lo mejor. Pero es una obra verdaderamente extraordinaria, o sea que muchas gracias por tu trabajo y por tu esfuerzo y nos vemos en el próximo libro. Muchas gracias a ti porque es la primera vez que se me presta una atención tan incompartida. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias.